Sí. Pero de los contagiados estaba dentro de las proyecciones que había. ¿Cómo se manejó eso? No, me parece que es un poco más alto de lo que pensábamos nosotros. La verdad que la pandemia en la Argentina en cantidad de casos ha sido importante. Yo lo que sí creo, Julio, es que lo más importante es que cada una de las personas que estuvieron enfermas tuvieron una atención, un respirador y una cama en terapia que con nuestro humilde y ya Mm. más, con más de 100 años Hospital Jaime Ferré, pero con una tremenda labor de todo el equipo médico y con una inversión importantísima que ha hecho el gobernador de la provincia, que pasamos de 5 respiradores y 5 camas de terapia a tener 35, hemos podido sostener, no sin zozobra, Mm. no sin situaciones de estrés, pero pudimos sostener una oleada muy, muy potente. ¿Agosto fue el mes más complicado por ahí? Octubre, Octubre, perdón, sí. octubre. Yo te diría la segunda quincena de Claro, en agosto octubre. empezó la segunda oleada, En digamos. agosto, el 17 de agosto, Ujú. tuvimos el primer caso nuevamente, después de la primera cantidad. Y sobre la segunda quincena de octubre y la primera quincena de noviembre tuvimos, yo te diría, los picos, los momentos más complejos. Uno tiene que agradecer, yo tengo que agradecer a tanta gente, ¿no? A veces está tan denostado el empleo público, el empleado público, y hoy te puedo decir de que hay una enorme cantidad de personas que trabajaron asistiendo, todo el equipo social, el equipo médico, toda la gente que trabajó en seguridad, digo, una importante cantidad de personas, los chicos que salieron con la recolección en los momentos más difíciles. Este, a ver, los servicios pudieron ser garantizados en un momento en donde la situación era compleja. Y eso yo lo tengo que agradecer profundamente, ¿no? Profundamente. Y a la ciudad también, en definitiva, porque más allá de excepciones, Julio, los rafaelinos y las rafaelinas estuvimos a la altura de las circunstancias, ¿no? Pensemos que en países desarrollados lo que vemos por televisión es que hay desbordes, es que hay cama en los pasillos, es que hay situaciones donde la gente se muere en la calle, en donde hay desborde por todos lados, y acá lo pudimos sostener. Así que eso merece una consideración especial. Yo, antes de darle paso a mis compañeros ahí, quería preguntarle, más allá de, ya le hemos escuchado muchas veces narrar todo lo que tuvo que pasar en el municipio, tema de prioridades que seguramente por ahí repasaremos, pero en lo personal, en la gestión a usted, ¿qué le deja esta pandemia? Yo creo que a todos por ahí nos trastoca prioridades, formas de mirar algunas cuestiones. Como intendente, ¿hay algo que le deja esta pandemia que dice, pasé esta pandemia, hoy estoy en diciembre y veo la gestión de otra manera? ¿Hay alguna enseñanza que le haya dejado? Sí, varias, Mm. varias. Una, a ver, una positiva, siempre mirando con el diario del lunes, ¿no? Digo, Sí. los diálogos son fundamentales. Tener vínculo y tener aceitado un esquema institucional para dialogar con distintos sectores es clave. Institucional me refiero a a esas instituciones que están consolidadas con personería jurídica y aquellas instituciones que se armaron porque son grupos de WhatsApp que necesitaban encontrarse para reclamar, para pedir, para coordinar acciones de protocolo para volver a trabajar. Esa situación de un diálogo horizontal, muy franco y muy sincero, y que la decisión en esto la tomamos entre todos, fue una de las enseñanzas más importantes. Yo soy una persona de diálogo, siempre propongo eso, pero la pandemia lo ha puesto más claro todavía. Y una negativa, también con el diario del lunes, yo creo que los gobiernos locales tuvimos poca participación en las decisiones. O Mm. sea, yo hubiera pretendido una situación más federal de decisiones en la pandemia, en donde seguramente hoy con el diario del lunes y con las diferentes situaciones de epidemia, de cómo estaba la epidemia en cada lugar, hubiésemos podido decidir abrir o cerrar de acuerdo a nuestra realidad. Está bien, también eso lo vimos en otros países en donde cada gobernador o cada intendente decía por su cuenta y terminó siendo un caos. Pero hoy creo que estaríamos preparados para tomar decisiones y bancar esas decisiones, en positivo o Mm. en negativo, ¿no? Bancar aperturas o bancar cierres. Pero digo, los intendentes, las regiones, de acuerdo a nuestra situación, pudiésemos haber tenido otro grado de participación. Te digo, leído hoy. Claro, claro. Marcelo. Sí, bueno, me arrebató la pregunta, Julio. Yo iba a debilidades y fortalezas que le puede haber dejado la pandemia.
que quizás sea un poquito más larga, debilidades y fortalezas, pero Sí, claro. para no ahondar en ese tema, seguramente en 2021 comenzará igual, lo decía en el prólogo del programa, no sea muy distinto al 2020 y quizás lo encuentre más preparado, intendente, pero lo cierto es que no vamos a volver a fase 1, recién lo daba a entender usted, la economía no se va a cerrar, por el contrario, hay que laburar con la economía abierta y esto habrá que apostar a trabajar más en el entramado público y privado que quizás con la pandemia se puede haber descuidado y habrá que fortalecerlo nuevamente y apoyar a las industrias fuertemente en esto para que la economía vuelva a generar los puestos de trabajo que puedan haberse destruido, puedan haber caído de nivel, que se puedan haber perdido. Entonces, de ahí que, como los planetas se alinearon para el justicialismo a nivel nacional, provincial y local, habrá que buscar las inversiones necesarias para que nuestra ciudad, como un importante cordón industrial dentro de lo que es la región centro, pueda recuperarse rápidamente. Claro, pero nada es casualidad. Nosotros en campaña con el gobernador, tanto como con el presidente, planteamos la necesidad de un modelo productivo y un cambio, ¿no? Y salir del modelo de especulación y el modelo financiero para apoyar el modelo productivo. Y te voy a dar una noticia. Nosotros estamos ya a punto de empezar a armar los pliegos de licitación de lo que es bueno, la infraestructura de los 60 millones de pesos que el gobierno nacional ha aportado al municipio o va a aportar al municipio para todo el área industrial. Y eso es potenciar la producción. Estuvimos dialogando con el director general de Vialidad y fuimos hasta el camino 5 y 6 y seguramente antes de la Navidad vamos a estar reuniéndonos con el Consejo Municipal y con el Centro Comercial para diagramar ya el pedido institucional y el acuerdo para poder llevar la pavimentación a esos dos caminos y generar más suelo industrial para tantas empresas que nos lo están pidiendo. Y eso es como consecuencia de la alineación y el apoyo del gobierno nacional y el gobierno provincial para que esto suceda. Lo que pasó con la 34 y la inauguración en el día de ayer tiene que ver con eso, ¿no? Haber invertido en pandemia el 30% de la obra que estaba parada en los últimos 4 años tiene que ver con eso y de lo que hablamos y de lo que vos estás expresando como apoyo al modelo productivo. Y también haber sostenido la pandemia tiene que ver con ese acompañamiento y esa inversión, ¿no? Hablábamos con Julio recién, pasar de 5 a 35 respiradores y camas en terapia, haber trabajado coordinadamente con el sector privado, haber recibido el plan Detectar y haber recibido a funcionarios nacionales que acompañaron nuestro proceso de testeo, nuestro proceso de hisopado y nuestro proceso de despliegue en los barrios, también tiene que ver con eso. Nada se desprende, ¿no? Hoy yo siento que Rafaela está respaldada, no olvidada, respaldada y acompañada a la altura de lo que necesitamos como la tercera ciudad de la provincia. Ahí en el tema de salud, quizás estuvimos abandonados y quizás si no hubiera venido la pandemia, no sé si hubiéramos tenido esas 35 camas. Bueno, hoy las tenemos, las agradecemos que las tenemos para futuras, porque no creo que sea esta la única pandemia como viene el mundo de guerras bacteriológicas que podamos tenerla y gracias a Dios la tenemos y ojalá que siga creciendo. Pero digo, si no hubiera sido por la pandemia, no sé si lo hubiéramos tenido, ¿no? Es probable que no. Es probable que no. Por el agua. Es probable que la inversión que se hizo en equipamiento en el Jaime Ferré sea parte de lo que se va a equipar el próximo hospital cuando esté terminado. Vos sabés, Marcelo, que ya hay en marcha la adjudicación de una etapa de 300 millones de pesos para el nuevo hospital y el gobernador anunció una próxima y seguramente parte del equipamiento de terapia va a ir ahí. No te olvides que tenemos equipamiento de terapia intensiva de la mayor tecnología y calidad que hoy existe en el mercado mundial. Entonces digo, y mucho también hay de fabricación propia, ¿no? Los respiradores, por ejemplo, digo, fabricación en Argentina. Entonces, hay una combinación de factores que también potencian el entramado y la industria productiva que tiene que ver con la salud y que potencia también a nuestra industria. A ver,
yo creo que no solamente no se va a ir la pandemia, por lo menos durante todo el año, vamos a seguir, vamos a hacer, recién escuchaba cuando venía que salió el avión a buscar las primeras 300.000 dosis de vacunas rusas, pero vamos a tener que vacunar todo el año, Marcelo. Y antes de llegar a la inmunidad, que ojalá podamos llegar en el 2021, tenemos que atravesar todo el verano, tenemos que ver que lo que pasa en Europa también siempre a los 3 o 4 meses termina repitiéndose acá, o sea que no veo por qué lo que está pasando allá en cuanto a la cantidad de casos y a la trepada exponencial no se pudiese repetir acá en abril o mayo. Esperemos que estemos vacunando ya en un proceso rápido para que eso por lo menos lo podamos sostener. Y además tenemos el dengue en el medio, ¿no? No nos olvidemos. O sea, estamos entrando ahora justamente en la época más complicada para el mosquito. O sea, digo, y el año pasado tuvimos alrededor de 600, casi 700 casos de dengue y en algunas situaciones muy complejas. La salud y la prevención en salud es un tema prioritario. Eso no te quepa ninguna duda. Jonathan. Intendente, ¿cómo le va? Buenas Hola, noches. ¿cómo estás, Lo escuchaba muy atentamente. Y también con lo que decía Marcelo, y hablando también de salud, y para no irnos también de tema, el hospital, el famoso nuevo hospital, o el hospital nodal, el hospital regional, bueno, tantos nombres ha recibido a lo largo de las gestiones. Se anunció la construcción del área COVID para el año que viene, se anunció también las nuevas licitaciones y una futura construcción o completar esa obra. En este sentido, ¿cómo lo ve? Mejor, voy a reformular la pregunta porque si no va a sonar muy feo, pero ¿no cree usted también de que muchos de los anuncios que se hicieron fueron más justamente por eso, anuncios antes que obras concretas? Porque uno, si se pone a pensar, el hospital, a lo mejor lo hubiéramos necesitado antes, o por lo menos alguna tirada de camas o alguna habilitación antes. ¿Cómo puede hacer un intendente, para presionar para que se haga un hospital? Porque uno no puede decir, Perotti tiene la culpa de que el hospital, sabemos que eso no es mentira, pero ¿cómo, desde su lugar, de su despacho, cómo se presiona? ¿Qué le podemos decir a la gente cuando uno anuncia una obra de 300.000 millones y se dice, bueno, mira, se va a terminar el año que viene recién? ¿Cómo se manejan todas esas cuestiones y esas tiranteses desde su oficina, desde su función? A ver, vamos por parte. Primero que lo de los primeros 300 millones para el área COVID no es un anuncio, sino que ya se abrieron los sobres, se están analizando las ofertas, fueron alrededor de 16, si no me equivoco, y el que gane va a hacer la obra. O sea, eso ya no es un anuncio, eso ya es un acto, un hecho administrativo y falta de adjudicación y comienza la obra. Lo mismo que pasó con las cloacas. Por el otro lado, no hay que olvidarse de que el hospital regional es un hospital, yo te diría hoy, a monto de hoy, de más de 2.500 millones de pesos, una obra impresionante, y que el municipio y este intendente fue quien gestionó y empujó para que podamos tener un terreno y para que el gobierno provincial pueda comenzar con ese hospital. Y eso fue gestión nuestra, junto con el gobierno anterior provincial, y ahora, hace un año que asumió Omar Perotti en el medio de la pandemia, y ya licitó una parte y anunció la otra. O sea, son obras que trascienden gobiernos, que trascienden gestiones, porque tienen tanta magnitud que no se pueden hacer en un solo periodo. El hospital está en marcha, está ahí, se lo puede ver y se lo puede apreciar y ya se ve en su magnitud. Bueno, se va haciendo por etapa también. No nos olvidemos que estamos en Argentina, ¿no? Un país con tanta inestabilidad, un país en donde los últimos 4 años ha habido una destrucción absoluta de los niveles de empleo, en donde fue muy difícil con los niveles de inflación que había poder avanzar en la obra pública, y ahora estamos tratando de retomar ese tiempo perdido y con el respaldo del gobierno provincial y nacional poder terminar esas obras que quedaron inconclusas.